Te exaltamos y te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. Recibe todo el reconocimiento, porque solo tú eres el Todopoderoso, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el que lo haces todo con tu palabra, Señor amado, porque con tu palabra fueron hechos los cielos y también la tierra, Señor amado, y por tu palabra todo lo que hay, Señor, por tu palabra existimos, Señor amado. Gracias, excelentísimo Dios, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias porque ese mismo Dios que liberta y que da esperanza a los desesperanzados está con nosotros en esta mañana, Señor. Gracias por extendernos tu manto, gracias por cobijarnos, Señor amado, con tu presencia. Te bendecimos y te damos toda la gloria y la honra, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana revele tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque el Espíritu Santo de Dios nos revelará los secretos y los tesoros en ella escondidos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. La gloria para el Señor. Ese aplauso es para el Señor. Aleluya. Así se aplaude para el Señor. Aleluya. Que reciba toda la gloria y toda la adoración. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, incluso en casa podrán tener la oportunidad de leer todo el pasaje de San Marcos capítulo 5. Y nos damos cuenta que este pasaje prácticamente es una sala de cuidados intensivos. ¿Por qué una sala de cuidados intensivos? Porque allí en aquel pasaje encontramos gente enferma del alma, encontramos gente enferma del cuerpo, encontramos gente desesperanzada, encontramos gente que decía: ya todo se ha terminado. Por eso, cuando uno a veces va a una sala de cuidados intensivos, uno ve como que no hay esperanza, y todas esas maquinitas con un pito, esperando a ver a qué hora se paran esas máquinas. Pues parecía este pasaje del Evangelio según San Marcos una sala de cuidados intensivos. Antes de este párrafo que nosotros leímos, encontramos que Jesús se encuentra también un hombre que estaba muy necesitado de él, de su presencia, de su ayuda. Un hombre que había sido durante muchos años atormentado por muchos demonios, y que este hombre no tenía esperanza, estaba alejado, estaba desterrado, vivía solo en los cementerios. Hoy hay mucha gente que no vive en los cementerios, pero pasa más en los hospitales y en las salas de medicina general, incluso en cuidados intensivos, que en su propia casa. Y la vida se le ha convertido en una desesperanza. Su vida se ha convertido en un martirio, en un tormento. Pero cuando Jesús llega a esa sala de cuidados intensivos, cuando Jesús llega a ese matrimonio que está en cuidados intensivos, cuando Jesús llega a ese cuarto de hospital de cuidados intensivos, cuando Jesús llega a esa alma que está sin esperanza, entonces todo brilla, entonces la luz de Dios se refleja, entonces la vida de Dios se refleja. Eso es parecido cuando uno llega a una habitación que está muy oscura y prende una tremenda lámpara, pues inmediatamente las tinieblas tienen que huir. Eso es Jesús en tu vida, y eso debe ser Jesús en nuestras vidas. Pues mis amados, en este pasaje que nosotros leemos, algunos comentaristas han dicho que esta niña, la hija de Jairo, que era un principal de la sinagoga, era un hombre de renombre, era un hombre que tenía mucha acogida en el pueblo, era un hombre importante.
Dice que tenía una niña de 12 años. No se dice si tenía más hijos, si no tenía más hijos. Lo cierto es que él tenía una niña, tenía una esposa, pero él tenía todo su corazón, su amor volcado a esta niña. Tenía solo 12 años. Y algunos comentaristas han pensado que esta niña representaba al pueblo judío y que la mujer del flujo de sangre, ella representaba a los gentiles, porque ellos, al ser impuros, no podían acercarse a Dios. Y que los judíos, aunque estaban tan cerca de Dios, estaban enfermos y estaban casi agonizando y estaban muriéndose por la maldición de la ley y por no haber querido reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Encontramos a Jesús sanando a ambos, sin importar su raza, sin importar sus raíces. Jesús llega misericordioso y le sana a los dos. Esta es una señal de que Jesús está para sanar tanto a la gente que no le ha conocido, a la gente que está sin esperanza, como a la gente que se encuentra o que cree estar muy cerca de Dios. Pero como dice la Biblia, este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Eso era lo que pasaba con el pueblo judío. Ellos ambos fueron transformados por el poder de Cristo para que sirvieran al Señor con todo su corazón. Y gracias al Señor se nos ha revelado a nosotros. Nosotros éramos aquel pueblo gentil. Y gracias al Señor que por su misericordia Él nos llamó y hoy estamos en este lugar. Gracias al Señor porque cuando estábamos sin esperanza, cuando estábamos desesperanzados, cuando no había ni la más mínima oportunidad para nosotros, Dios se presentó en nuestro camino. Dios se cruzó en nuestro camino y nos dijo: hay esperanza para ti. Hay muchas personas que llegaron a Jesús en el último momento de su vida y creían que ese sería el último día, que creían que ese sería el último momento. Cuando el médico les dijo: ya no hay esperanza. Cuando el esposo le dijo: esto no es lo que yo quiero para mi vida, yo me voy a buscar nuevos horizontes. Entonces nos encontramos con Jesús y Jesús dijo: hay un nuevo comienzo, hay una nueva vida. Pues este es el Jesús que nos presenta este capítulo de la Escritura. Él sigue vivo, Él sigue vigente, su poder sigue intacto, su poder sigue igual. Nada ha cambiado porque Él es inmutable. Él no puede cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él está en este lugar, amados hermanos. Yo sé que muchos de nosotros decimos: esto ya no tiene esperanza, mi hijo no tiene esperanza, esta situación, este negocio, yo no sé por lo que estés pasando. Pero si el Señor hoy quiere que nos fijemos en este capítulo de la Escritura, es porque Él tiene una palabra para nosotros. Tan solo una palabra del Maestro basta para sacarnos del peor caos. Tan solo una palabra de vida de la boca del Maestro puede sacarnos del peor hoyo, del peor pozo, de la peor situación, como sucedió con Jairo y como sucedió con aquella mujer que en medio de este drama que estaba viviendo Jairo, entra esta mujer en escena y entonces Jesús también pone su mirada en ella. Encontramos aquí a dos personajes en esta historia. Dos personajes diferentes, dos protagonistas de esta escena a los cuales Jesús miró con ojos de misericordia.
Y el primero es Jairo. Jairo era un hombre importante. Él era don Jairo. Cuando él pasaba con sus ropas largas y cuando él pasaba con su vestido tan distinguido, la gente decía: él es principal de la sinagoga. Don Jairo, ¿cómo está? O reverencia, no sé cómo le dirían, pero él tenía un nombre. Él había sido una persona privilegiada. Y Jairo significa aquel a quien Dios ilumina. Si aquí hay algún Jairo, eso significa tu nombre. Jairo es aquel a quien Dios ilumina. Así que Dios te va a iluminar la palabra. Dios te va a iluminar lo que quiere para tu futuro. Dios te va a iluminar muchas cosas que para ti han estado oscuras. Deleítate en el Señor. Deleítate en la palabra y Dios te va a revelar secretos en ella ocultos. Aleluya. Bien, pues esto significaba Jairo. Mientras que vemos el contraste con aquella mujer, mientras que Jairo era un hombre importante y era un hombre de renombre y tenía un nombre especial, la Biblia dice que en medio de aquella historia, en medio de aquella situación, llega una mujer que era solo una pobre mujer, ya que la Biblia no menciona su nombre. La Biblia dice una mujer. Era una don nadie, no tenía ni siquiera un nombre. A diferencia de Jairo, es que Dios es el Dios para las personas que han sido elocuentes y para las personas que lo han perdido todo. Dios es el Dios que no mira extractos. Dios es el Dios que no mira posiciones sociales. Y vamos a mirar más adelante el trato que Dios les da a ambos personajes, un hombre y una mujer, porque para Dios tanto el hombre como la mujer somos de igual importancia para Él. Así que, mi amada, eres una persona sumamente importante para Dios. Que nadie te haga creer lo contrario. Jairo era un líder principal de la sinagoga, tenía una vida social, tenía un hogar lleno de privilegios, tenía muchas comodidades, mientras que la mujer era una mujer que no tenía el privilegio de acercarse a la sinagoga. ¿Por qué? Porque la mujer era impura según las leyes judías. Ella nunca iba a tener la oportunidad de acercarse a ningún rabino. Ella no iba a tener la oportunidad de acercarse a ningún maestro de la ley. Mucho menos ella, según las leyes, según la ley, ella no tendría oportunidad de acercarse a Jesús, porque ellos le habían colocado un rótulo: impura, inmunda, indigna. Yo no sé qué rótulo nos ha colocado la sociedad, pero quiero que sepas que no importa el rótulo que te haya colocado la sociedad, porque cuando tú llegaste a Jesús, entonces Él cambió el rótulo que había en tu frente y te colocó el rótulo de hijo de Dios. Te colocó el rótulo de mi especial tesoro. Te colocó el rótulo de hombre, de mujer
elegida por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora eres en Cristo. Ahora ya eres el hombre, la mujer bendecido. Ahora ya eres el hombre o la mujer sanados por Dios. Ahora ya eres el hombre o la mujer prosperados por Dios. Entonces no sigas creyendo las mentiras que el diablo te ha dicho. Ay, el pobrecito. Ay, el don nadie. Ay, el que lo perdió todo. Ay, el que lo jugó todo. No, ahora eres un bendecido, prosperado ¿y qué más? Ay, en victoria. Amén. ¿Dónde están los bendecidos, prosperados y en victoria? Amén, aleluya. ¿Dónde están los hombres y las mujeres que Dios ha llevado todas sus cargas y sus enfermedades en la cruz? Aleluya, esos somos nosotros. El rótulo se ha cambiado, la historia se ha cambiado. Aleluya. Así que Dios te ha mirado con ojos de misericordia y te ha levantado. Aleluya. Mire, aquella pobre mujer, ella no se le podía acercar a nadie. Ella no podía tener una vida sociable. Ella no podía ni siquiera vivir en libertad en su familia. Ella no podía sentarse a comer con la familia. Ella no podía participar de la Pascua, porque eso solo la podían tomar los hombres y las mujeres que estuvieran en pureza. Y según las leyes, aquella mujer era una mujer indigna, impura. Y desde hacía 12 años ella no tenía el privilegio de participar de lo que para nosotros hoy es la Santa Cena. Ni vivir en comunión como vivimos nosotros, ni sentarse a la mesa con la familia. No podía ir a un paseo con la familia como todos nosotros lo podemos disfrutar. No podía ella venir y cargar a sus nietos. Si ya tenía nietos, la Biblia no dice la edad, la Biblia se la reserva. No dice cómo se llamaba, no dice nada mucho de ella. Pero todos estos privilegios le habían sido negados a esta mujer porque el diablo le había colocado un azote de día y de noche. Entonces ella no podía participar de los privilegios. Usted me dirá, ¿y de dónde está sacando la pastora todos estos cuentos? No son cuentos, es la palabra del Señor. Miremos por favor en Levíticos capítulo 15 lo que dice la Biblia. La Biblia habla acerca de, en Levítico encontramos muchas de las leyes de Moisés y encontramos, dicen que son más o menos 365 leyes que ellos se habían inventado, aparte de los 10 mandamientos que Dios les había dicho que ellos debían cumplir. Y entonces entre ellos estaba la situación de esta mujer. Miremos el capítulo 15, les dije, de Levíticos, versículo 19 al 25. Y si están conmigo podemos leer. Dice impurezas. Es que yo tengo ahorita una Biblia que es otra versión de pronto a la que ustedes tengan. Dice: cuando una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual
quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante su periodo menstrual quedará impuro. Todo el que toque la cama de esa mujer deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Si alguno tocare algún objeto que estuvo sobre su cama o en lugar donde ella se sentó, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con esa mujer, se contaminará y quedará impuro durante 7 días. Además, toda cama en la que se acueste quedará también impura. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre, que era lo que le pasaba a esta mujer, fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolonga el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure, como duró su periodo. Toda cama en la que se acueste mientras dure su flujo quedará impuro, como durante su periodo. Todo aquello sobre lo que se siente quedará impuro, como durante su periodo. Todo el que toque cualquiera de estos objetos quedará impuro. Deberá lavarse la ropa y bañarse y quedará impuro hasta el anochecer. Bien, esto era lo que pasaba con aquella mujer. Por eso les digo que ella no tenía ningún privilegio en familia. Ella ni siquiera podía venir a ayudar en los quehaceres de la casa. Ella tenía que estar aislada, porque si ella tocaba las vasijas de la casa, quedaban impuras. Según ellos, quedaban bajo maldición. Si ella tocaba algún alimento para preparar para la familia, todo aquello quedaba bajo maldición, quedaba impuro. Así que esta mujer prácticamente estaba muerta en vida. No había esperanza para ella. Entonces, mire, uno lee este pasaje de San Marcos. Este pasaje se encuentra en San Mateo, en San Marcos y en San Lucas. Y uno lee y sí que el Señor la sanó y que tocó el borde del manto de Jesús y que quedó sana. Ay, gloria a Dios. Bueno, pero cuando uno va a ver el trasfondo de la vida tan dura de aquella mujer, uno dice: pobrecita, ¿cómo logró sobrevivir 12 años en esa condición? Ella no podía acercarse a nadie. Pero hoy, más que algo así como lo que le pasaba a esta mujer, es el pecado. Es el pecado que contamina. Es el pecado que arrastra a las demás personas. Por eso, hoy aquí está Jesús para decirte: yo te libro de tu maldición, yo te libro de tu yugo, yo te libro de tu azote. Aquí está el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, ya entrando en contexto de la vida de esta mujer, miramos algunas otras diferencias o algún otro contraste en la vida de Jairo y de esta mujer. Él era un miembro muy respetable, era un miembro influyente de esa comunidad, mientras que esta mujer era una mujer marginada, sin influencia, sin nombre, y no podía relacionarse con nadie en la comunidad, ya que estaba prohibido que cualquier persona se acercara a ella. Muchas personas hoy en día han pasado por esa situación. Incluso niños han sufrido esa situación, porque los papás le dicen a los amiguitos: con ese fulanito no se junte, con ese fulanito ni siquiera vaya al parque, porque él es hijo de fulano y sutano, porque
o rotulamos a los niños desde su temprana edad por el entorno de su familia, por el entorno en que vive, por las personas que lo rodean. Gracias a Dios que por la misericordia de Dios, con Dios no es de esta forma. Jairo era un hombre rico, mientras que esta mujer era una mujer pobre. La Biblia dice que había malgastado todo lo que tenía buscando sanidad en un lugar y en otro. La Biblia dice, pues todo lo que el hombre tiene dará por su alma. Esto es por su salud. Yo no sé a cuántas personas habrán visto usted que tiene mucho dinero, pero que el dinero no le ha bastado. Y ricos y pobres se van a la tumba. Y ricos y pobres terminan solamente con una mortaja y en un ataúd. Porque para la muerte ella no selecciona. Esa va por parejo. No importa que sea de las familias más ricas, la muerte no escoge. Y no importa que sea la persona muy pobre, la muerte no escoge. No importa que sea el intelectual, la muerte no escoge. No importa que sea una persona del vulgo que ni siquiera sabe leer, la muerte no escoge. Entonces, cuando vemos este pasaje y encontramos que aquella mujer pobre había gastado todo cuanto tenía, bregando a que alguien le solucionara su problema, la Biblia dice que por el contrario, ella se sentía peor, se sentía humillada cuando salía de un consultorio de un médico y el médico le decía: mujer, no tienes nada, ninguna esperanza. Esta enfermedad te va a llevar a la tumba. No hay nada que podamos hacer por ti. Has visitado los mejores médicos y todos hemos coincidido en lo mismo. Amado, yo no sé cuál es tu caso. Te han dicho: eres un caso perdido. Tu hijo es un caso perdido. Tu situación es un caso perdido. Esto era lo que le decían a aquella pobre mujer. Pero cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella dijo: habrá esperanza para mí. No todo está perdido. He ido con las mejores intenciones a los mejores lugares, pero me han decepcionado. Pero si este es quien dice la gente, entonces Él no me decepcionará. Amado, Dios nunca te decepcionará. La Biblia dice allá en Job que Dios no desestima a nadie, a pesar de lo grande que es Dios, de lo majestuoso que es Dios, de lo increíble que es Dios. Él no desestima a nadie. Él no desestima tu situación. Él no desestimó la situación de esta mujer. Él no desestimó la mujer la situación de la hija de Jairo. Mire, ambas tenían ¿cuántos años tenía la niña? 12. ¿Cuántos años llevaba la mujer en esta situación? 12. O sea, que desde el momento que aquella mujer empezó a hundirse en un pozo de desesperación, Jairo y su familia empezaron a vivir el más hermoso romance y empezaron a vivir lo más hermoso, que es poder abrazar a un hijo en su seno, que es poder contemplar cómo la bebé reía, cómo la bebé lloraba, cómo la bebé comía, cómo la bebé empezaba a sentarse, cómo la bebé empezaba a caminar, cómo la bebé empezaba a hablar, cómo la bebé empezaba a aprender la ley y cómo se estaba convirtiendo en una preadolescente. Eso hermoso.
Mientras que aquella mujer cada día se hundía y se hundía y se hundía más. Las esperanzas de Jairo iban en crecimiento. Las esperanzas de la mujer de Jairo iban rumbo a la gloria. Ellos se sentían las personas más realizadas, mientras que aquella mujer se sentía la mujer más desgraciada de la vida. No podía tener un marido. Si lo tuvo, ya no lo tenía. No podía tener el abrazo de sus hijos. El día de la madre, nadie venía a abrazarla, a pechicharla, a decirle qué hermosa mi mamá. Porque puede que tengamos arrugas en las arrugas, pero para los hijos seguimos siendo la cosa más hermosa. Y para Dios también. Mujeres, la Biblia dice: porque desde el vientre yo te traje, yo te cuidé, yo te he sostenido, y hasta las canas, hermana María, hasta las canas, amada mía, hasta las canas te soportaré. No dice te cuidaré. Y eso me lo hacía ver mi esposo que día. Es que de pronto seamos fáciles de cuidar, pero de soportar, ay, vaya que me soporten a mí. No soy ninguna perita en dulce. Al igual que algunas de aquí, hay algunas que sí son una perita en dulce. Pero el Señor sí nos soporta. El Señor sí nos cuida. El Señor está dispuesto a soportarnos todas nuestras, ¿cómo dicen ustedes? Chocheras, sí. Eso. El Señor nos cuida. Y el Señor, por eso no dejó a aquella mujer en su situación de agonía, de tristeza, de desaliento. Entonces, miren, hermanos, pasaron 12 años. La mujer iba de para atrás, iba de para atrás. Yo creo que esa mujer ya parecía un esqueleto. Esa mujer ya prácticamente no tenía sangre. 12 años con una llave abierta. 12 años botando su vida. 12 años viendo cómo se escapaba su vida, su sangre, y sin que nadie pudiese hacer nada. Entonces iba cada día de para atrás. Era un esqueleto andante. Era una mujer que nadie, ay, pobrecita, cuidado, se arrima. Usted que se arrima y la apedreamos, porque nos va a volver impuros a todos nosotros. Mientras que Jairo, ay, don Jairo hermoso, y tu niña, ay, pero es que es una princesa. No, pero es que todo el mundo está a los pies de esta reina. Qué cosa tan hermosa. Entonces Jairo se sentía el hombre más privilegiado. Pero el mismo día les llega a ambos el momento decisivo de sus vidas. Y entonces Jairo, al ver que su hija estaba agonizando, estaba muriendo, no se sabe el motivo. La Biblia no dice cuál era el motivo por el cual esta niña de 12 años, apenas comenzando a disfrutar de su vida, esta niña ya se encontraba en el ocaso de su vida. Y aquella mujer que nadie daba ni un peso por ella, que era la escoria de la sociedad, que no se podía arrimar a nadie, que cuando la veían todo mundo corría, que si le daban un pan se lo colocaban lejitos donde ellos no se pudieran contaminar. Aquella mujer se encuentra con el mismo Jesús en la misma escena. Y entonces la cosa cambió. La vida cambió para Jairo. La vida cambió para aquella mujer que llevaban exactamente el mismo tiempo. Un hombre, un tiempo de bendición, pero que en el momento le llegó como el acabosis, cuando él menos lo esperaba. A veces llegan situaciones a la casa que uno dice: yo no me lo esperaba. Esto no tenía por qué ser así. Si yo hubiera hecho, si no hubiera salido, si no hubiera cogido el carro, si no hubiera comprado la moto, si no hubiera hecho esto, si no me hubiera casado, si no, y si no, y si no. Eso es llorar sobre la leche derramada.
Amado, no sé cuál es tu situación, ni por qué situación estás atravesando en este momento. Si ya llevas 10, si ya llevas 11, si ya llevas 12 años en esta situación, hoy te presento a Jesús, el que puede cambiar tu situación. Aquel hombre y aquella mujer se encontraban en este momento en una situación similar. Se encontraban en este momento en una situación donde ya él no era el don Jairo. Ahora se sentía la persona más necesitada de la historia. La Biblia dice que este hombre vino, se arrodilló cuando Jesús llegó del otro lado de la ribera o del lago, de liberar a un hombre que había estado cautivo por muchos años, por muchos demonios. Y Jesús llega a este lado. Dice la Biblia que mucha gente, había una gran multitud de gente esperándolo. Entre ellos había una mujer escondida detrás de un arbusto, escondida debajo de muchos mantos, escondida su rostro detrás de pronto de una bufanda, de qué sé yo, para que nadie la pudiera ver. Yo me imagino que aquella mujer, con el propósito de camuflarse, ella solo tenía sus ojos descubiertos para ver dónde estaba el que podía cambiar la historia de su vida, para ver dónde estaba el que podía cambiar su historia, el que podía cambiar su desesperanza en esperanza, el que era la esperanza para los desesperanzados. Entonces, cuando ella ve que él viene, cuando ella ve que se baja de la barca, cuando ella ve que hay una gran multitud, ella de pronto pierde toda esperanza. Pero ella tenía aquí metido en su cabeza: si tocare tan solamente el borde de su manto, si tocare tan solamente el borde de su manto, si tocare tan solamente el borde de su manto, seré sana, seré sana, seré sana. No te des por vencida, no te des por vencida. Y entonces tenía las últimas fuerzas de su vida, de su cuerpo. Yo me imagino que aquella mujer, casi sin poder caminar, ella lo pensaba, porque donde a ella la descubrieran caminando en medio de una tremenda multitud, a ella la podían apedrear, a ella la podían matar, porque era una falta grave, porque la gente no sabía que estaba siendo contaminada por una mujer que según ellos estaba bajo maldición. Y entonces ella dijo: así sea lo último que haga, pero yo me la tengo que jugar toda. ¿Cuántas personas hoy están pensando así? Yo me la tengo que jugar toda, yo lo tengo que dar todo. ¿Es ahora o es nunca?, pensó la mujer. ¿Es ahora o es nunca? Eso mismo pensó Jairo. Para Jairo no era una cosa fácil, no era una situación fácil. Jairo, un hombre elocuente, un hombre que en la sociedad y en la sinagoga lo tenían como un hombre muy importante. Era un hombre importante de la sinagoga. Y como a Jesús, que mucha gente lo tenía como un falso profeta, en especial los sacerdotes, en especial la gente que ministraba en la sinagoga, que decían: ese es un falso profeta. No fue fácil para Jesús venir y postrarse y arrodillarse delante de Jesús y con lágrimas en sus ojos rogar delante de Dios: Señor, te pido, ten misericordia, mi hija está muriendo. En otro pasaje dice: mi hija está agonizando. Y en otro pasaje dice: mi hija prácticamente está muerta.
Señor, yo no puedo hacer nada más. Señor, toda mi esperanza se volcó, Señor. Señor, ahora lo único que puedo ver es muerte. Ahora lo único que puedo ver es destrucción. Señor, yo cierro los ojos y veo a mi hija muerta. Señor, yo estoy comiendo y veo a mi hija muerta. Señor, yo voy por la calle y veo a mi hija muerta. Señor, yo estoy ministrando en la iglesia y veo a mi hija muerta. Dios, si conoce tu situación, amados. Hace unos 30 años pasamos por una situación parecida. Cuando nuestro hijo moría en casa por un cáncer que le había avanzado demasiado. Y el diablo aquí en este lugar, el diablo me decía: cuando llegues a tu casa, tu hijo va a estar muerto, tu hijo va a estar muerto, tu hijo va a estar muerto. Y entonces yo le decía a mi esposo: papi, el diablo está hablando a mi oído, papi. El diablo me está diciendo que cuando lleguemos a casa, David va a estar muerto, papi. Y entonces nos tomábamos de la mano y reprendíamos al diablo. Yo sé que es eso de escuchar la voz del diablo y de escuchar cómo el diablo nos acosa y de escuchar cómo el diablo quiere robar todas nuestras esperanzas, porque es especialista en eso, mis amados hermanos. Pero aquí está el autor de la vida, y cuando Dios en su infinita misericordia sanó a nuestro hijo, yo pude ver que aquí estaba reflejada la historia de Jairo, cuando Dios lo levantó de la muerte a aquella niña. Oh, es algo glorioso. Hoy ustedes pueden ver al pastor David, un hombre que ama al Señor con su corazón, un hombre que tiene 3 hermosos hijos y un hombre que ministra al Señor en medio de la congregación. Aleluya. Oh, la gloria sea para el Señor. Por eso, amado hermano, no creas a las mentiras del diablo. El diablo te hace ver la peor escena. El diablo te hace ver lo peor para tu vida. El diablo te hace ver lo peor para tu familia. Pero de esa situación que estás atravesando, Dios sacará lo mejor. Dios sacará lo mejor. Dios sabe que era necesario que pasaras por esa situación. Dios sabe que era necesario que pasaras por esa prueba. Pero hoy Dios te va a levantar. Hoy Dios te va a dar la victoria. Aleluya. Y entonces encontramos a Jairo postrado a los pies de Jesús, diciendo: Señor, mi hija está agonizando. Señor, mi hija está muriendo. Solamente un milagro puede hacerlo. Y entonces el Dios de toda misericordia, el Dios de toda gracia, que conoce tu situación, el Dios de toda gracia, que sabe el momento difícil que estás atravesando, Él te extiende su brazo, Él te está extendiendo su mano. Te dice: no temas, yo voy a ir contigo. Vas a recibir tu milagro. Has esperado mucho tiempo. Esos 12 años que el hombre vivió con su hija se convirtieron en un momento de angustia y de dolor. Mientras que vemos a la mujer que estaba agonizante, y entonces ella viene, ni siquiera ella se atreve a ir a Jesús y arrodillarse enfrente de Jesús, sino que ella viene entre la multitud, arriesgándose a todo. Ella decía: si tan solo, si tan solo, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo lograse yo tocar. Muchas gracias. Si tan solo lograse yo tocar el manto de Jesús, esta situación va a cambiar, mi vida va a cambiar, mi familia va a cambiar, mis expectativas van a cambiar. Y entonces esta mujer
¿Cómo logra? Ella entre la multitud mira a Jesús y entonces toca el borde de su manto. Ella dice: ahora es el momento, es el momento. Recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro. Y en una palabra de fe, esta mujer recibe el milagro y ella lo confiesa, lo declara, lo cree. Y en un momento ella viene a Jesús, le toca y ella siente algo, yo no sé qué sintió ella, pero ella sintió que la llave de su flujo se cerró. Ella sintió que su vida había cambiado. Ella vio un nuevo panorama. Ella vio que la oscuridad se transformaba en luz. Ella vio que la desesperanza se convertía en esperanza. Ella vio que las cosas del panorama cambiaban. Ella vio que la familia nuevamente se acercaba a ella. Ella vio que nuevamente había vida para ella. Mujer, varón, yo no sé lo que el médico te ha dicho, pero hoy te digo, hay esperanza para ti, hay esperanza para ti. Levántate en el nombre de Jesús. Hoy tienes el gran privilegio no solamente de tocar el borde del manto de Jesús, sino que hoy tienes el privilegio de lanzarte a sus brazos, de abrazarle al autor de la vida, al autor y consumador de la fe. Él está aquí en este momento. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, dice la Biblia. Aleluya. Esa palabra es para nosotros. Oh, gloria al Todopoderoso. Aquella mujer viene por detrás y toca el manto de Jesús. Inmediatamente es sana. Cuando Jesús sabía la situación, a Jesús nada se le pasa desapercibido. Y entonces Él dice: ¿alguien me tocó? ¿Alguien me tocó? Jesús, le dicen los apóstoles: ay, Jesús, ¿pero qué te pasa? ¿Así de hambre tienes? Señor, ves que la gente te apretuja y tú dices: ¿quién me ha tocado? No, alguien me tocó. Alguien me tocó. Señor, por favor, mira que la gente casi te tumba. Alguien me tocó con un toque de fe. Alguien me tocó con un toque de esperanza. Alguien me tocó creyendo en mi divinidad. Alguien me tocó creyendo en mi poder, dijo Jesús. Aquella mujer, temblando, dice la Biblia, y con miedo de lo que las represalias que podía tomar la gente, viene, y ahora yo ya no por detrás, viene enfrente de Jesús, porque ahora Jesús la había dignificado. Ya no era la mujer que iba a pasar de incógnito, ya no era la mujer que se iba a seguir escondiendo. Y entonces ella viene. Yo me imagino que se destapa más su rostro y le dice: Jesús, esa mujer fui yo. Señor, esta fue mi situación. Durante 12 largos años esperé, creí en los médicos, hice todo lo que me dijeron, lo perdí todo. Perdí mi dignidad, perdí mi familia, perdí las esperanzas de vivir, Señor. Pero yo sabía que si tan solo tocaba tu manto sería sana. Inmediatamente que te toqué, el flujo de mi sangre se secó. ¿Qué le dice el Señor? Hija, yo creo que es como la primera vez que Jesús le dice a una mujer: hija, tu fe te ha salvado. ¿Y qué más le dice? Y queda sana de tu azote. ¿Cómo te está azotando el diablo? De pronto no es con un látigo de enfermedad. De pronto no es con un látigo, con un azote de pobreza, de ruina. Pero sí es con ese azote que te acuestas y empiezas a pensar y a pensar y a pensar y a pensar.
y ves que no hay esperanza y empiezas a pensar, y qué tal si mi hijo se muera, y qué tal una mala noticia, y qué tal que quedemos en la ruina, y qué tal que Colombia siga de mal en peor, y qué tal esto y qué tal aquello, y qué tal yo vaya al médico y el médico me diga que yo tengo tal enfermedad, y qué tal yo muera igual que mis papás, y qué tal que yo muera igual que mis abuelos, y qué tal yo termine recluido en un ancianato, y qué tal yo termine por allá en la calle, y qué tal yo termine de limosna. Yo no sé cómo te está azotando el diablo, porque son azotes que solamente tú los has vivido. Pero hoy el Señor te dice: levántate, tu fe te ha salvado, queda sano de tu azote en el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, entonces la mujer, el panorama de la vida de la mujer cambió. Imagínense en la vida de esta mujer y a partir de ahí cómo cambió su vida. Ahora vuelve a la historia de Jairo. Entonces, cuando Jesús estaba en esto, entonces llega alguien y le susurra a Jairo. Jesús le mira. Jesús permitió esa escena para que Jairo viera que si había esperanza para esa mujer, también había esperanza para él. Y Jesús se da cuenta del mensaje que le traen a Jairo. Jairo, tu hija ya se murió, ya no hay nada que hacer. Eso era lo peor que podía pasar. Jairo, ya no molestes más al maestro. Jesús le dijo: no temas, no temas. A la mujer que le dijo: queda sana de tu azote. Y a él le dijo: no temas. Ese hoy no temas es para ti también, va para mí también. Aleluya. No temas, no temas. Cuando el diablo te traiga mensajes subliminales a tu cabeza, cuando el diablo te ataque con sueños y que ese sueño al otro día robó tu paz, robó tu tranquilidad, porque tú la pasaste maquinando en ese sueño terrible que tuviste. No, todo lo del diablo es mentira. La Biblia dice que no hay verdad en él. Entonces crea las verdades de la palabra. Jesús le dice: Jairo, no temas. Y entonces Jesús empieza a caminar con Jairo, porque vio que la fe de Jairo seguía en aumento y que la fe de Jairo había sido fortalecida. Llegan a la casa y Jesús, al ver el alboroto de la gente, esto es otra larga historia en la cual no nos vamos a detener. Jesús los saca fuera, vayan fuera. Necesitamos rodearnos de gente de fe. Venga Jairo, venga Jacobo, venga Juan, venga, entren conmigo. Y entonces Jesús ni siquiera reprende al espíritu de muerte, porque al estar la vida ahí, que es Jesús, la muerte ya había quedado humillada. Jesús ni siquiera reprende la enfermedad. Jesús, ¿qué hace? Jesús extiende su mano, toma la mano de la niña y la levanta. Amados, yo no sé qué te ha tenido postrado y casi muerto, pero hoy Jesús te extiende su mano y te dice: levántate, yo te voy a ayudar. Aquí estoy yo. Yo soy el autor de la vida. Basta ya de palabras hirientes. Basta ya de esa enfermedad crónica. Basta ya de la ruina económica, de la ruina espiritual, de la ruina física, de la ruina de tu salud. Basta ya, dice el Señor. Basta ya de tu ruina emocional. Basta ya del aislamiento social. Basta ya, dice el Señor, de las palabras que tanto te han herido. No creas más. Basta ya del abandono. Aquí estoy yo
Basta ya de tantos menosprecios, dice el Señor. No cargues más esa carga emocional. La vida en cualquier etapa es muy importante para Jesús. De pronto tú dirás: ay, yo creo que el Señor va a sanar más fácil a mi hijo que tiene 18 que a mí que ya tengo 75. ¿Quién te dijo? Para el Señor eres igual de importante. Y el Señor está dispuesto a sanarte así tengas 75, 80, 90. Porque el Señor no quiere que tú llegues, cuando mueras, estés lleno de dolores por todo lado. Esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que cuando tú mueras estés bien, estés rodeado de amor, de felicidad, de alegría. Así que Dios te va a bendecir. Aleluya. Jesús no excluye a nadie de la salvación, ni de la sanidad, ni de sus bendiciones, ni de sus milagros. Y así como para Jairo y para la mujer, un solo instante de fe en Jesús pudo cambiar sus vidas. Un solo instante de fe en Jesús puede cambiar tu vida. Ponte de pie, amado hermano.